Y bueno, a nombre de Otixofofa Capital Humano y de la Fundación Carlos Vial Espantoso, queremos dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan esta mañana en un nuevo encuentro virtual que se titula Aprendizajes en la gestión de personas durante la pandemia. Hoy queremos contarles sobre el primer estudio de la Fundación Carlos Vial Espantoso, que fue dirigido a las áreas de recursos humanos en grandes empresas de Chile. Esta iniciativa buscó indagar sobre el rol de los departamentos de gestión de personas durante el último año, con el propósito de conocer las acciones desarrolladas por las empresas durante esta crisis sanitaria y contar con la visión del área respecto al contexto que enfrenta el mundo laboral. Y para contarnos sobre este estudio y sus resultados, tendremos hoy aquí a María Isabel Vial, presidenta ejecutiva de Fundación Carlos Vial Espantoso, a Beatriz Roque, directora de estudios de la Fundación, cientista política y magíster en ciencia política, mención gobierno y políticas públicas, y a Joaquín Rosas, él es cientista político y magíster en sociología también de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Antes de comenzar, les cuento que estamos hoy reunidos a través de la plataforma Zoom, con lo que buscamos generar una instancia de mayor interacción entre nuestros relatores y ustedes. Por eso, desde ya los invitamos a encender sus cámaras e ir haciendo todas sus consultas a nuestros relatores durante el encuentro. Y bien, para dar inicio a esta jornada de hoy, dejo con ustedes a María Isabel Vial. Adelante, María Isabel. Muchas gracias por la presentación. Gracias, hola a todos, muy buenos días. Estamos hoy día, en esta mañana, muy contentos de acompañarlos para desarrollar este webinar sobre los aprendizajes en la gestión de personas durante la pandemia. No es novedad un poco que estos grandes cambios que hemos vivido en los 2 últimos años nos ha impactado a nosotros como personas y también profundamente al mundo laboral. Se ha demostrado la capacidad de las organizaciones, de las empresas y de quienes trabajan en ellas de adaptarse a este nuevo e incierto escenario global que nos tiene todos los días afrontando cambios distintos. Hemos visto también la necesidad de las empresas de construir soluciones colectivas para afrontar estos problemas que afectan a las organizaciones en su totalidad. Esta inestabilidad que caracteriza este contexto que estamos viviendo fue lo que quisimos retratar en el estudio que vamos a compartir con ustedes hoy. Lo que hicimos fue recoger información de primera fuente a los equipos de personas de distintas empresas y nos confirma un poco este rol protagónico de los equipos que lideran las áreas de personas, sobre todo en estos momentos tan críticos de la pandemia y de un poco lo que va a pasar a continuación, porque lo que estamos viviendo post pandemia es tan incierto o tan difícil o con tanto cambio que lo que vivimos al principio. Este primer estudio está dirigido a esta área estratégica. Para nosotros esta área estratégica siempre lo hemos visto que debe estar como a cargo desde la gerencia general. Vemos que las personas son el centro del modelo de negocio, por lo tanto, quienes lideran a las personas tienen que tener una serie de capacidades, tan así como los tienen un poco la enfermera o la salud hoy en día por el COVID. Participaron 152 empresas y que conformadas por más de 354.000 trabajadores. Los hallazgos son contundentes y muestran grandes cambios que van a permanecer en el tiempo. Podemos ver cómo el teletrabajo, cómo las personas de un día para otro aprendieron a trabajar desde sus casas y quienes estaban al interior de las empresas y siguieron en el área de operaciones por ser empresas con chimenea, tuvieron que adaptarse a protocolos y maneras de traslados distintos. Descubrimos también los alcances de la tecnología, desde esta posibilidad que nos estamos comunicando en forma inmediata nosotros a través de un computador,
hasta la atención de un médico a través de la telemedicina. Podemos ver cómo los médicos han podido llegar a lugares que nunca llegaban antes y han podido tener visitas a través de la telemedicina de especialistas. También vimos las iniciativas de los equipos y las acciones de estos equipos para idear protocolos, para cuidarnos, para dimensionar la trazabilidad, para ver cómo se trasladaban. También hemos visto que es un gran tema hoy en día la salud mental, que hoy en día nos afecta a todos y cómo las empresas se están organizando para ver formas de prevención y cómo enfrentar esta salud mental. Y también la conformación de comités transversales, horizontales y diversos, que han incorporado a distintos trabajadores de la empresa para que se reúnen a diario para discutir, conversar los problemas que están afrontando las organizaciones. Antes de presentarles a quienes realizaron este estudio, Beatriz Roque y Joaquín Rosas, que ya fueron presentados, nos gustaría hacerle una pregunta a través de Zoom, que queremos que ustedes nos contesten para introducir este tema. La pregunta es, ¿creen que la pandemia nos está dejando enseñanzas que podamos aprovechar en el área de gestión de personas? Aquí apareció un cuadrito en el que ustedes están viendo, entonces la idea es que ustedes pongan sí o no. No sé si lo están viendo todos. Sí, se ve perfecto. Ya, entonces la idea es que ustedes contesten, cada uno conteste sí o no, y para ver los resultados y para poder introducirlos en el tema. No hay una contestado, parece, o no sé. Isabel, sí, estamos dando unos segundos porque te cuento que ya tenemos 42 respuestas, el 80% de los participantes. Ahora voy a finalizar la votación. Ya la mayoría ha contestado. Ahí se está compartiendo. El 100%. Aquí vemos un poco lo estratégico de esta área, que tal vez muchas veces las empresas han mirado como otras áreas como más importantes, sobre todo que nosotros estamos como impulsando como fundación que esto se converse en los directorios, que las personas y los trabajadores estén presentes en las decisiones que realizan las empresas. Y aquí vemos lo estratégico que es, y es por eso que estamos, quienes trabajan, que yo creo que la mayoría de ustedes que trabajan en el área de personas, tienen una gran responsabilidad, sobre todo en estos tiempos, gran responsabilidad de informarse, de capacitarse. Nosotros creemos que las personas son quienes hacen la diferencia en las empresas y son ellas el centro del negocio. O sea, si no tenemos personas, las empresas son un ecosistema valiosísimo que lo conforman personas. Y tiene esa gracia de esa diversidad y esa riqueza de diversidad que la hace como un mundo en sí. Quiero dejar a ustedes, a Beatriz Roque y a Joaquín, para que les cuente esta encuesta. Pueden ir preguntando si necesitan, si tienen alguna duda sobre la encuesta, para que la podamos ir profundizando. Beatriz o Joaquín, no sé cuál de las dos partes. Bueno, muchas gracias Isabel por la introducción, bastante claro para poder bandejear nuestra presentación. Bueno, agradecer a todos los que están en este Zoom por venir a interesarse sobre este estudio que realizamos hace unos meses atrás. Bueno, el estudio se titula La gestión de personas y su rol en la pandemia, que precisamente lo que nosotros buscamos en este sentido es poder
tener un sondeo respecto a cuáles son las principales acciones que han desarrollado el área de gestión de personas o recursos humanos en las empresas grandes de este país, y particularmente saber o indagar cuál ha sido el rol particularmente de las empresas. Adelante, Bea. Bueno, ya nos presentamos, así que podemos continuar. Yo soy Joaquín Rosa, soy cientista político, magíster en sociología, y voy a presentar parte de este estudio, y también Beatriz Roque va a presentar la otra parte del estudio. Ella también es cientista político y es magíster en ciencia política. Y bueno, María Isabel, quien nos presentó al principio, que es la presidenta ejecutiva de la fundación. Dale, Bea. Antes que todo, creo necesario poder dar cuenta de la ficha técnica de este estudio, de nuestra encuesta. Esta fue una encuesta autoaplicada de manera online, lo cual tiene ciertas características particulares. Al ser autoaplicada, tiene ciertos aspectos distintos a hacer una encuesta en vivo. Sin embargo, es una encuesta bastante importante porque va en la línea de los tiempos que corren, por tanto, no hay riesgo físico ni mucho menos. Por otro lado, esta encuesta tiene la particularidad de que no estaba dirigida a la empresa en general, sino más bien al área de recursos humanos. Por tanto, la encuesta, la unidad de análisis es el área de recursos humanos, y la encuesta fue contestada por una persona y visada por el gerente o el director del área de recursos humanos de las empresas grandes. ¿Okay? Dentro de este estudio participaron las áreas de recursos humanos de 152 empresas, cuya suma total de trabajadores es de 345.304 trabajadores. Dicho de otra forma, estos 345.000 trabajadores fueron los que estuvieron impactados por las distintas acciones que desarrollaron las áreas de recursos humanos de sus empresas. Esta es una muestra no probabilística, lo que quiere decir que los resultados debemos tomarlos con cautela, porque no es necesariamente una muestra representativa del universo de grandes empresas del país. No obstante, es un esfuerzo bastante relevante para poder tener una aproximación preliminar y exploratoria de lo que ha sido la pandemia y lo que ha significado para el desarrollo de la gestión de personas en nuestro país. La tasa de respuesta fue de un 35,6%, lo cual es una tasa de respuesta bastante alta en términos comparativos para una encuesta autoaplicada de manera online, lo cual creo que es bastante relevante. Y lo último es que estos resultados son relativos al periodo de fines de abril y mediados de mayo, que fue el tiempo del levantamiento de datos. Adelante, Beatriz. Bueno, ahora ya entrando a tierra derecha respecto a nuestro estudio, hacer una breve descripción de quiénes son finalmente las áreas de recursos humanos a quienes pudimos encuestar. Adelante. Bueno, en primer lugar, nosotros nos interesa mucho siempre poder hacer un primer barrido respecto a los rubros o sectores económicos de las áreas de recursos humanos, en este caso que estamos encuestando, donde podemos ver rápidamente que hay 4 áreas o sectores económicos que tienen mayor proporción dentro de nuestra muestra. Por un lado, las industrias manufactureras con un casi 22%, por otro lado, comercio con un 13,8%, y actividades financieras y actividades profesionales, ambas con un 7,9%. Esos son los sectores económicos con mayor proporción en nuestro estudio. Por otro lado, también, como bien les adelantaba, este es un estudio que está orientado a las áreas de recursos humanos de grandes empresas, y dentro de estas grandes empresas hay distribución distinta, hay varianza dentro de la cantidad de personas o trabajadores propios que tiene cada empresa. Podemos ver que el grueso de nuestra muestra, casi un 60%, es relativo a empresas que tienen entre 200 y 999 trabajadores, pero por otro lado también podemos ver que hay un 41% que se ve en este gráfico de torta a mano derecha, que tiene sobre 1.000 trabajadores propios. Dale, Bea. Nuestra muestra particularmente se construye en base a áreas de recursos humanos de empresas de la región metropolitana, lo que constituye un 75% de la muestra, y tenemos un 25% que es relativo a otras regiones. Dentro de estas otras regiones, las principales regiones en términos de cantidad de encuestas están en Valparaíso, Biobío
y los lagos. Adelante, Beatriz. Bueno, ahora ya hecha la descripción, podemos entrar al grueso y a la sustantividad de nuestro estudio, que es respecto a cuál ha sido el rol de la gestión de personas en las grandes empresas durante esta crisis sanitaria, momento excepcional en el que estamos viviendo. Adelante, Bea. Bueno, acá tenemos dos primeros indicadores de la relevancia que puede haber tenido el área de recursos humanos durante la crisis sanitaria. Por un lado, queremos saber, por ejemplo, cuál ha sido el grado de participación del área de recursos humanos en los directorios de la empresa, en reuniones de directorio, y por otro lado, si es que esta presencia en reuniones de directorio ha cambiado respecto al 2019, que era un escenario completamente distinto. Por un lado, vemos que mayoritariamente las áreas de recursos humanos han participado de reuniones de directorio, un 64% de las respuestas, y por el otro lado, tenemos que en comparación al año 2019, mayoritariamente la frecuencia de la participación en reuniones de directorio se mantuvo estable, se mantuvo igual, y un 38% señaló que esta aumentó. Adelante, Beatriz. Acá, siguiendo la misma línea de cuál ha sido el rol de las áreas de recursos humanos, testeándola a través de este proxy de la participación en reuniones de directorio, podemos ver que de las empresas que señalaron, de las áreas que señalaron haber participado en directorio, tenemos que la tendencia general, si vemos la barra de total general, que un 38% de las áreas que tuvieron estas reuniones señalan que las tuvieron una vez al mes durante el año 2020. Y ahora, si hacemos la comparación respecto a los distintos sectores económicos, podemos ver que transportes y afines, servicios y salud, otros servicios, minería, industrias manufactureras, construcción y afines, actividades profesionales y actividades de apoyo, alojamiento, comidas y recreativas estuvieron sobre esta tendencia general, y por el otro lado podemos ver que enseñanza tiene una tendencia distinta. Sin embargo, ese resultado particular puede deberse a la poca cantidad de áreas de recursos humanos que participaron de ese rubro. Es decir, ese resultado no necesariamente tiene relación con una tendencia general que ocurra, sino que tiene más bien que ver con un desbalance dentro de los sectores que nosotros pudimos levantar. Adelante, Beatriz. Ahora, otro indicador que nos parece bien interesante, porque pensemos que nuestro objetivo general de la investigación era principalmente testear cuál ha sido efectivamente el rol del área de recursos humanos y cuál es el grado de importancia que ésta tiene, y para poder hacer eso nosotros pensamos, bueno, las reuniones en directorio son un contexto y un espacio de la mayor relevancia dentro de las organizaciones en Chile, y por el otro lado también el presupuesto que las empresas le agregan a las distintas áreas de una empresa también es un elemento muy relevante, porque precisamente es lo que facilita desarrollar distintas acciones. En esta línea podemos ver que en general el presupuesto se mantuvo igual. Sin embargo, un 33% de las áreas de recursos humanos encuestadas señala que aumentó. Es decir, podemos ver que al menos aumentó o se mantuvo igual. Entonces tenemos un indicador, además de lo anterior, de la frecuencia de que las áreas de recursos humanos tomaron más relevancia respecto a años anteriores. En esta línea también podemos ver rápidamente cuáles son los sectores económicos donde el presupuesto disminuyó, que creo que es más interesante incluso que en el caso en los cuales aumentó más. Y en este sentido, si nosotros comparamos la barra amarilla al final, es decir, la porción amarilla del total general, podemos ver que es un 25%. Ahora tenemos que observar en qué sectores económicos este 25% aumentó, digamos, o sea, qué barras suponen más que este 25%, y acá rápidamente vemos a otros servicios, construcción y afines, y el área del comercio. Adelante, vean. Entonces, antes de continuar con el comité de crisis, una reflexión particular es que principalmente el área de recursos humanos a través de estos distintos proxies tomó más relevancia. Sin embargo, hay variación dentro o entre los sectores económicos. Ahora vamos a pasar a los comités de crisis, organizaciones que principalmente emergieron durante la pandemia en distintas organizaciones, y lo que buscaban era poder
coordinar de manera rápida y tomar acciones concretas para poder conducir o comandar durante la crisis particular que estamos viviendo. Durante el 2020, el 92% de las áreas de recursos humanos encuestadas señala haber conformado comité de crisis en su empresa. El carácter de este comité de crisis fue vinculante, es decir, las decisiones que se tomaban al interior de ese comité de crisis eran aplicadas de manera mecánica, es decir, en ese lugar era donde se tomaban distintas acciones y se ejecutaban posteriormente. O sea, era un comité totalmente operativo, no así informativo, o etcétera. Y por el otro lado, este gráfico que está a la derecha me parece sustantivo en términos de cuáles son los actores que están dentro de estos comités de crisis. Particularmente vemos que el área de recursos humanos en un 96% estuvo presente dentro de las empresas que formaron estos comités de crisis, además de la gerencia general. Sin embargo, si nos fijamos al final de este gráfico de barras, vemos que el directorio y los sindicatos son los actores que han estado menos presentes, al menos en estas 152 áreas de recursos humanos que logramos abordar. Esto es particularmente interesante porque si pensamos que el comité de crisis efectivamente es un lugar abierto de participación de los distintos estamentos de la empresa, es notable de que esté particularmente ausente los directorios y los sindicatos, teniendo en cuenta que el directorio es el actor más relevante y con mayor poder dentro de las empresas, y además los sindicatos son la organización por excelencia de representación de los trabajadores. Es decir, si bien es súper positivo que se hayan formado estos comités de crisis, tenemos que explorar qué pasa en este sentido de la ausencia de estos dos actores tan relevantes. Adelante, Bea. Siguiendo la línea de los comités de crisis, podemos ver que el principal rol, con un 67% de las respuestas, fue liderar el espacio, es decir, siguen esta línea vinculante, donde las acciones que se decidían en ese comité de crisis eran implementadas por el mismo comité de crisis, es decir, lideraban las acciones a tomar dentro de las empresas y donde las áreas de recursos humanos fueron un actor fundamental dentro de estos espacios. Y finalmente, nuevamente esto hay que tomarlo con cierta cautela, dado que es relativo al contexto de abril y mayo, donde vemos que un 83% de las respuestas de las empresas que tenían estos comités de crisis señalan que siguen vigentes. Es decir, acá tenemos un primer resultado exploratorio que nos puede mostrar de que de una u otra forma el comité de crisis puede que se institucionalice y se quede dentro de las empresas. Adelante, Bea. En la misma línea, vemos la pregunta respecto a qué tan relevante ha sido dos actores particulares. Tenemos en un 54% los dirigentes sindicales, en términos que fueron actores relevantes, pese a estar poco presentes. Y por otro lado, con un 64% vemos que las áreas de recursos humanos ven que el comité paritario fue relevante en sus acciones al interior de la empresa. Adelante, Bea. Finalmente, y con esto termino y le doy el pase posteriormente a Beatriz, la gestión del trabajo en pandemia. Y esto también creo que es sumamente interesante lo que podemos encontrar, porque acá vamos a revisar distintas acciones que desarrollaron las áreas de recursos humanos y la empresa en general. Adelante, Beatriz. Acá la primera pregunta que se nos viene a la cabeza con esta idea que hemos escuchado tanto de que el teletrabajo llegó para quedarse es precisamente con qué modalidad están trabajando las empresas de las áreas de recursos humanos que podemos encuestar. Vemos que con un 88% están trabajando de manera mixta, y evidentemente esto tiene que ver también con el tipo de sectores económicos de cada una de las empresas, los distintos cargos, pero en general vemos que hay una mixtura en las jornadas laborales, lo cual yo creo que también está en un proceso de institucionalización y que esa puede llegar a ser la realidad de la empresa en Chile. Adelante. Por otro lado, otra pregunta y que nos va a servir para hacer un contraste de las acciones es saber cuál es la proporción de empresas de las áreas de recursos humanos que encuestamos que cuentan con servicios de empresas contratistas. En este sentido vemos que un 74% de estas áreas encuestadas señalan que sus empresas tienen empresas con contratos de contratistas. Adelante, Beatriz. Y esto particularmente lo que mostramos acá es enlistar las distintas acciones desarrolladas durante la crisis sanitaria por las áreas de recursos humanos y las empresas,
y contrastarlas respecto a cuáles eran abocadas a trabajadores propios y cuáles eran abocadas a trabajadores contratistas. Y en esta línea podemos ver que hay ciertas diferencias notables. Y en este sentido vemos que en el caso del personal propio, las principales acciones desarrolladas fueron 4. En este sentido son las cuarentenas preventivas para personal adulto mayor, como también con enfermedades de base. Por otro lado, la reestructuración de los horarios laborales, que tiene mucho que ver con el sentido de los toques de queda, la seguridad de los trabajadores, etc. Por otro lado, acciones enfocadas a la conciliación trabajo-familia, otro elemento sustantivo y que Beatriz va a poder abordar más adelante, y programas de salud mental. Sin embargo, si esto es lo último, vean. Sin embargo, en el caso de los trabajadores contratistas vemos que la proporción de acciones desarrolladas es bastante diferente. Por un lado tenemos la disminución de sueldo, por otro lado la reducción de jornada laboral y la reestructuración del horario laboral. ¿Qué nos da cuenta esto? De que hay un desafío bastante importante en las grandes empresas, que podemos al menos constatar en este estudio, respecto a cómo gestionar su relación con los trabajadores de sus empresas contratistas. Adelante, Bea. Muchas gracias, Joaco. Ahora vamos a seguir con el resto de la presentación. Esta parte está enfocada en equidad de género al interior de las empresas, que nos dimos cuenta evidentemente durante la pandemia y por diversos mecanismos de levantamiento de información, que fue una preocupación muy relevante, no solo dentro de las empresas, sino también a nivel país, a nivel mundial, sobre todo cuáles estaban siendo los impactos que estaba teniendo la pandemia sobre el mundo laboral y sus impactos diferenciados para hombres y para mujeres. Por tanto, nos parecía sumamente importante poder darle cierto enfoque al levantamiento de datos que realizamos. De esta manera nos encontramos con los siguientes datos. En primer lugar, consultamos sobre las acciones orientadas a conciliación trabajo-familia, en realidad mecanismos de equidad de género dentro de las empresas. A partir de ellas le solicitamos a las empresas que respondieron a esta pregunta, indicar cuáles de las siguientes acciones habían realizado durante el último tiempo. En primer lugar, encontramos la promoción de instancias de diálogo para identificar oportunidades de mejora al interior de las empresas en esta materia, marcando un 81,4% de las acciones indicadas por las empresas. En segundo lugar, encontramos la aplicación de estrategias de intervención para reducir el riesgo social que conlleva la doble presencia. Sin lugar a dudas, sabemos que además, diversas instituciones como la Organización Internacional del Trabajo han puesto el foco en la necesidad de trabajar al respecto, en tanto se observan diferencias en cuanto a los riesgos psicosociales asociados a hombres y a mujeres. Ahí encontramos un 62,9% de las empresas que han desarrollado acciones al respecto. Por otra parte, la realización de diagnósticos para identificar necesidades diferenciadas entre colaboradores y colaboradoras, con un 54,6%. Finalmente, la incorporación de los principios de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente el área de o la sección de esta política enfocada en equidad de género tuvo solo un 35,1% de las empresas que declararon estar utilizando. Finalmente, la participación en programas de entidades públicas o privadas que promueven la conciliación o corresponsabilidad, con un 30,9%, y otras acciones 19%. Por otra parte, quisimos profundizar con respecto a estos programas. ¿Qué tipo de programas estaban realizando? Específicamente, si actualmente se han desarrollado planes y programas orientados a promover la igualdad de oportunidades al interior de las empresas. Un 58% sostuvo que sí, que actualmente están desarrollando planes o programas en esta materia. Sin embargo, un 32% sostuvo que no, pero que se encuentran en elaboración de una estrategia al respecto. Un 7% no sabe, no responde, y solamente un 3% de las empresas sostienen que no han desarrollado ni desarrollarán programas en el corto plazo sobre esta materia. Bueno, pasando a otro punto que también nos pareció sumamente importante destacar, tenía que ver con los desafíos que se estaban realizando en términos de gestión de personas, ¿cierto? Sabemos que la pandemia instaló una serie de temáticas que no se habían instalado previamente o habían sido instaladas, pero sin contar con
una gran preocupación o sin contar con un lugar preferencial dentro de las preocupaciones de estas áreas que tienen que lidiar sin lugar a dudas con muchas temáticas. Para poder levantar esta información, lo que nosotros hicimos fue tomar aproximadamente 19 desafíos de gestión de personas que nos parecían relevantes para poder realizar esta pregunta. Estos 19 desafíos fueron los siguientes: teletrabajo, salud física del personal, comunicación interna, inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, automatización de procesos, selección de personal, liderazgo, inclusión de trabajadores adultos mayores, digitalización, evaluación del desempeño, relaciones con sindicatos, integración de empresas contratistas, reconversión laboral, formación y capacitación, inclusión de trabajadoras, salud mental del personal, desarrollo profesional, inclusión de trabajadores migrantes y gestión del cambio. Como ustedes pueden notar, es una pregunta bien completa, ¿cierto? Tratamos de elaborar una lista que tuviera todos los desafíos de gestión de personas que habíamos notado en el último tiempo, y lo que solicitamos a los encuestados fue definir los 5 principales desafíos de gestión de personas, tanto para el 2020 como para el 2021. Es decir, solo 5, y ahí también es un poco el desafío de esta pregunta, para poder identificar específicamente cuáles fueron los principales. Para el año 2020 notamos que el teletrabajo fue el principal desafío, un 83%. En segundo lugar, comunicación interna, un 56%. Salud mental del personal, un 55%. Liderazgo, un 45%. Y salud física del personal, un 41%. Ustedes también pueden ver en la misma lámina que hay una tabla, ¿cierto?, donde pueden observar los porcentajes de cada respuesta y también las respuestas absolutas, perdón, las frecuencias. Y esta misma pregunta la realizamos para el año 2021 para observar el contraste, ¿cierto? Y aquí podemos notar que la principal preocupación de los equipos de gestión de personas encuestados fue la salud mental del personal. Y esto también obedece a que los desafíos que vimos en el 2020 no son los mismos que estamos observando y estamos viviendo en el 2021. En segundo lugar, el teletrabajo con un 59%, liderazgo con un 49%, gestión del cambio 46% y automatización de procesos 45%. También nos gustaría hacer el punto de la importancia de la salud mental para las empresas encuestadas. En tanto, hacíamos reflexiones, ¿cierto?, dentro del equipo de la Fundación que previa a la pandemia la salud mental era una temática que no se abordaba tanto en general. Por tanto, observar esta preocupación por parte de las empresas es sumamente relevante y necesario destacar. Para finalizar, lo que realizamos fue un levantamiento sobre contingencia laboral. Para poder levantar como algunos datos relacionados sobre contingencia laboral, buscamos preguntar en qué medidas las siguientes políticas públicas han sido de utilidad para afrontar la crisis sanitaria dentro de su organización. Listamos 4 políticas públicas que se realizaron durante el año pasado y políticas que estaban precisamente enfocadas en el trabajo, ¿cierto? Estas políticas fueron la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, la ley de suspensión de la relación laboral, ¿cierto?, conocida como la ley de protección del empleo, la ley de postnatal de emergencia y crianza protegida y el plan paso a paso. Como ustedes pueden ver en la leyenda de abajo, preguntamos por el tipo de utilidad, cómo se percibía la utilidad dentro de las empresas. Y vemos que se observa nada útil, poco útil, medianamente útil, útil y muy útil. Y aquí se observa una tendencia bien interesante. Vemos que tanto para las políticas como la ley de teletrabajo, el postnatal de emergencia y el plan paso a paso, se observa una percepción de utilidad bastante positiva, ¿cierto?, entre muy útil y útil. La ley de teletrabajo y la ley de postnatal de emergencia, entre útil y muy útil, un 71%, y el plan paso a paso, 78%. No obstante, también es importante mencionar que esta tendencia no se observa con la ley de protección del empleo. Al contrario, con la ley de protección del empleo observamos que solamente un 35% de las empresas lo consideran entre muy útil, y a su vez la percepción de baja utilidad es mayoritaria, se observa en un 54% aproximadamente. Bueno, y para finalizar, algunas reflexiones que pudimos realizar mediante este levantamiento de datos.
Tal como dijo Joaquín, es importante que podamos tomar estos hallazgos y estos resultados con cautela, pues es una muestra no probabilística cuyos resultados solamente pueden ser extrapolables a las 152 empresas que encuestamos. Es decir, no los podemos generalizar a todas las empresas de Chile. A su vez, estos resultados de la encuesta muestran que las áreas de las grandes empresas, las áreas de gestión de personas de las grandes empresas han jugado un rol sumamente relevante en la crisis sanitaria, teniendo que gestionar su propio trabajo para poder, ¿cierto?, mantener la continuidad operacional y, a su vez, proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras. En tercer lugar, se destaca la conformación de comités de crisis con tendencias bastante homogéneas entre sectores económicos. Vemos el rol principal que se desarrolló dentro de los equipos de recursos humanos, donde un 66,7% de estos comités de crisis, el equipo de recursos humanos tuvo el rol de liderar estos espacios. Por otra parte, consideramos que existe una participación de las dirigencias sindicales y los comités paritarios de higiene y seguridad que fue percibida como positiva, destacando la construcción de soluciones en conjunto dentro de estas empresas. Asimismo, las empresas encuestadas han mostrado acciones enfocadas para afrontar la pandemia de diverso tipo, ya sea de manera presencial o no presencial, y se destacan así las cuarentenas preventivas, la reestructuración del horario laboral o reestructuración de turnos, acciones enfocadas en conciliación trabajo-familia, programas de salud mental para trabajadores. Y aquí nos gustaría hacer el punto que estas acciones se relacionan mucho con lo que nosotros recogimos en el año 2020 en el proceso del premio Carlos Viales Pantoso, donde reconocimos prácticas, buenas prácticas laborales que se estaban realizando en grandes empresas para afrontar la crisis sanitaria. Y también en ese mismo proceso observamos tendencias similares. Las empresas estaban realizando, tomando las riendas de acciones, por ejemplo, de conciliación trabajo-familia, otorgar mayor flexibilidad a las trabajadoras y los trabajadores para poder compatibilizar, ¿cierto?, el teletrabajo con los cuidados domésticos, los planes de salud mental, ¿cierto? También pudimos observar grandes prácticas al respecto, donde las empresas entregaban planes de salud mental para sus trabajadores, entre otros. Entonces también esto nos permite poder hacer un levantamiento, ¿cierto?, de estas empresas y a su vez también poder contrastarlo con lo que pasó en el premio, y es bastante similar. No obstante, también hay como un sesgo, por decirlo así, de autoselección. Por tanto, las empresas que quieren participar en el premio y que están dispuestas a responder esta encuesta, sin duda notamos que tienen un interés relevante con la gestión de personas. Por otra parte, al desarrollar la misma pregunta, para trabajadores contratistas encontramos tendencias disímiles. Se destacan así las acciones desarrolladas para sus trabajadores contratistas, como disminución de sueldos, reducción de jornada laboral, reestructuración del horario laboral, otras medidas, y también un 15% que no aplicó medidas al respecto para trabajadores contratistas. Finalmente, durante la pandemia se han destacado los efectos de la carga laboral que principalmente tienen las mujeres de trabajo doméstico. De esta forma es fundamental ahondar en aquellas acciones de conciliación trabajo-familia que las empresas declararon realizar. Sobre la promoción de planes o programas orientados a la equidad para mujeres y hombres al interior de las empresas, notamos que un 58% de estas empresas respondieron esta pregunta y declararon estar realizando planes o programas en esta materia. Finalmente, sobre contingencia laboral, existen diferencias en el grado de utilidad percibido por los equipos de gestión de personas frente a las políticas públicas que conversábamos hace muy poco. Existe una percepción positiva de la ley de teletrabajo, de la ley de postnatal de emergencia y el plan paso a paso, considerándose más de un 70% entre de mucha utilidad y de utilidad. No obstante, la ley de protección del empleo no es acogida positivamente por estas empresas. Solamente un 35% declara algún tipo de utilidad frente a este programa. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a seguir con una ronda de preguntas, si es que existieran. Muchas gracias a ti, Beatriz, también a Joaquín e Isabel, y como decía Beatriz, los invitamos a abrir sus micrófonos o a escribirnos también al chat para profundizar, para revisar comentarios o preguntas que tengan. Por lo pronto, les cuento, chicos, que llegó una pregunta
que dice cómo podemos propiciar más instancias de diálogo en las empresas. Si les gustaría ahí profundizar y respondernos. La contesto yo. A ver, yo creo que primero el diálogo es muy importante al interior de las empresas. Hemos visto que después del 18 de octubre hay una necesidad tremendamente importante de tanto los trabajadores que se sientan parte de la empresa, que puedan incorporar ellos mismos las opiniones o lo que sienten, y está en el fondo, hoy en día todo este país, estamos todos nosotros tratando de dialogar, en el fondo el icono sería la Constitución, para buscar un país que nos identifique y que en el fondo el país que todos anhelamos. Por lo tanto, el espacio de diálogo, más que mirarlo como una instancia de buscar nuevas soluciones o de solucionar o de incorporar o de negociar, hay que mirarlo como un espacio de conversación y de transformación. La gran riqueza del diálogo es el proceso, ese proceso donde nos vamos conociendo cada uno con el otro y vamos pudiendo intercambiar puntos de vista y vamos incorporando en el fondo esta riqueza de que somos distintos y que cada uno tiene una opinión y que todas estas opiniones en lo colectivo solucionan y funciona mejor. O sea, siempre una opinión o una decisión en que incorpora a todos y que en el fondo todos ponemos nuestra opinión ahí, va a ser mucho más valiosa y mucho más enriquecedora que algo que uno impone, llámese por la misma academia o por datos de que otra empresa lo ha incorporado. Por lo tanto, aquí lo importante es que que en el fondo se constituyan espacios donde cada uno puede aportar, donde podemos constituirlo a través de acciones que cada uno se inscriba, se pueden hacer a través de Zoom, se puede poner un tema, hay empresas que han hecho agendas abiertas, y que en el fondo, y aprovechar ese espacio de diálogo como elemento transformador al interior de las organizaciones. Los comités de crisis han sido una instancia de diálogo que resultaron desde la pandemia, que fue la incorporación de grupos transversales, donde hay comités paritarios, dirigentes, el jefe de tecnología, el encargado de salud, etcétera, etcétera, el gerente general, el gerente de recursos humanos, y donde se podían ir viendo, donde en el fondo iban enfrentando todos los problemas que venían saliendo desde los contagios, desde los mismos trabajadores, existen los buzones, hay muchas instancias para dialogar, y yo lo insto a hacerlo. Lo importante es que sea sistemático, que sea periódico, que no, porque en el fondo un diálogo, una reunión de una vez para conversar no resulta, tiene que tener una periodicidad y una sistematicidad, de manera que se vaya haciendo el proceso y vayamos descubriendo lo que de verdad importa. No sé. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Nos pregunta, y Cecilia Araya decía, ¿de qué hablan cuando se menciona salud mental? Beatriz o Joaquín, si nos pudieran profundizar más. Sí, bueno, particularmente nosotros tuvimos el año pasado un proceso bien interesante con el premio Carlos Vial Espantoso de Grandes Empresas, que tuvimos que adecuarlo en parte por el contexto de la pandemia, y nos abocamos a poder levantar ciertas prácticas, poder conocer prácticas que hubieran nacido desde la pandemia, y nos dimos cuenta de que había mucho relativo a salud mental. Entonces, cuando nosotros quisimos indagar sobre este aspecto en este estudio en particular, es una reflexión anterior de lo que nosotros pudimos ver en el premio, lo que estaba ocurriendo. Ahora, puntualmente respecto a qué nos referimos con salud mental, nosotros pudimos constatar tanto en este estudio como con la experiencia anterior del premio el año pasado,
de que las empresas grandes comenzaron a desarrollar programas de salud mental para sus trabajadores. Estos programas constaban, por ejemplo, con atenciones psicológicas gratuitas para sus trabajadores en muchos casos, algunos programas de atención psicológica con algunas variaciones, digamos, algunos eran totalmente gratuitos, otros tenían cierto stock de cantidad de sesiones, etcétera, etcétera. También distintos espacios de esparcimiento virtual donde pudieran congeniar el trabajo con la vida familiar, que de una u otra forma también tiene relación con salud mental. También poder levantar información respecto a cuáles eran los principales problemas que estaban teniendo los trabajadores dentro de las empresas, y ahí también se levantó información respecto a que buena parte de los problemas eran relacionados a bienestar y salud mental y emocional. Y de esta forma también esos catastros caben dentro de estas acciones de salud mental. Entonces yo diría que esos tres aspectos son en general lo que nosotros pudimos constatar sobre este foco en particular. Gracias, Joaquín. Claudio Iturriaga había levantado la mano. Adelante, Claudio. Así es, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok, muchas gracias. Mira, la verdad que mi pregunta va más en una reflexión con respecto a que si es vinculante o no es vinculante la cantidad de personas o empresas que hicieron esto. En el aspecto técnico, creo que no tengo ningún problema. Las personas respondieron de acuerdo a lo que le informaron de esas 353.000 personas, ¿ya? Pero en Chile somos un universo de 8 millones de personas trabajadores, ¿ya? Eso equivale más o menos a un 3.20% del trabajo que hicieron ustedes, ¿ya? Me parece, a mi modo de ver, que es ínfimo, es pequeño. Entonces creo que el trabajo que se efectuó, no sé, me parece que es poco. Debió haber sido mucho más amplio. Si bien es cierto, los temas que acotaron son muy relevantes y son muy importantes, ya el porcentaje de personas es muy, muy bajo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Claudio. Sin duda es una preocupación súper relevante. Poder mirar como en términos porcentuales, ¿cierto? Ahora para nosotros poder identificar, en primer lugar, la representatividad de una encuesta, no solamente nos importa el N de las empresas encuestadas, sino también la representatividad de estas empresas, ¿cierto? Vemos cuando se hacen estos tipos de levantamientos de datos como tipo de encuesta, medición de opinión pública en un momento específico, es imposible que podamos abordar el universo total, por lo tanto, usualmente se generan, ¿cierto?, muestras representativas. Ahora, nosotros en las primeras láminas sostuvimos y también al final que la muestra no es representativa, sino que esta encuesta nos permite tener una aproximación, y que también hay un sesgo de selección de las encuestas que son respondidas, ¿cierto? Y lo que nos interesaba principalmente era poder hacer este levantamiento porque no hay otro tipo de levantamientos que hemos observado en el último tiempo, sobre todo midiendo lo que había pasado en la pandemia. Entonces, efectivamente, la encuesta tiene un valor, sí tiene un valor que es una aproximación exploratoria. ¿Tenemos fines de generalizar con respecto al resto de la población? No, no es nuestro objetivo, de hecho lo planteamos como una de las limitaciones del estudio, que eso siempre ocurre. Y en tercer lugar, es importante también destacar que estos levantamientos, a su vez, nos permiten poder en un futuro, ¿cierto?, cuando tenemos una población, por decirlo así, desconocida, o es una población a la que no se puede acceder fácilmente, nos permite sentar las bases para poder profundizar posteriormente en otros estudios. Por lo tanto, la preocupación que tú mencionas sin duda existe, no obstante, dentro de la forma en que nosotros hemos explicado los datos y hemos hecho como el detalle de los alcances y las limitaciones de nuestro estudio, sin duda lo hemos tratado con cautela. Estamos sin lugar claros al respecto, y lo otro es que también reconocemos el sesgo de autoselección, y que también ocurre con el tema del premio, pero eso no es menos relevante, al contrario, da cuenta de que aquellas empresas que tienen cercanía, sobre todo con la Fundación Carlos Vial Espantoso, han mostrado interés por avanzar en estas temáticas, y que a su vez
las cosas se pueden hacer de otra forma. Eso es como a grandes rasgos lo que te podemos decir sobre la representatividad de la muestra. No sé, Joaquín, si quisieras complementar algo al respecto. Sí, solo una salvedad adicional, además de lo que bien comentabas, Bea, respecto al sesgo de autoselección y a la condición no probabilística de nuestra muestra, de lo cual estoy muy de acuerdo con todo lo que señalas. Creo que solamente quiero agregar el tema de una salvedad, de que acá nosotros no estamos midiendo o encuestando personas, nosotros estamos enfocando nuestro estudio a áreas de recursos humanos, lo que hace, a su vez, que el universo o la población que nosotros estamos tratando de investigar es aún más desconocida, digamos. O sea, no sabemos, y si alguien lo sabe me gustaría que nos ayudara al respecto, no sabemos cuál es la cantidad total de áreas de recursos humanos que hay en Chile, de empresas grandes, sobre 200 trabajadores, que fue como lo definimos en términos operativos en este estudio. En ese sentido, hace que la posibilidad de tener una muestra probabilística, es decir, representativa respecto a este universo, que podamos escoger esta muestra de manera aleatoria y de esa manera poder tener confianza en que estamos representando de buena medida este universo desconocido, es casi imposible en este momento, a no ser que exista en alguna eventualidad un censo que sea dirigido desde el Estado, que logre levantar esa información de universo, y con ese universo poder hacer una muestra representativa. Y solamente redondear con el término de que, como bien decía Bea, este es un ejercicio exploratorio. Es una primera entrada que nos va a permitir tener ciertas ideas de lo que está ocurriendo en la crisis sanitaria. Eso solamente. Gracias, Joaquín. Gracias, Beatriz. Claudio, Sí, para pasar a la siguiente pregunta. sí. Mira, lo que ocurre es que en este caso la SOFOFA está siendo discriminatoria, absolutamente, porque está invitando solamente a grandes empresas, ¿ya? Y las grandes empresas no es todo el país. Todo el país somos los 8 millones de trabajadores que hay, y yo te hablo como empresario, ¿ya? Que tampoco fuimos encuestados porque tenemos menos de tantas personas. Y somos tan importantes, ¿ya? Como aquellas personas de grandes. Entonces la SOFOFA, ¿ya? Se equivoca al hacer esta estadística que a mi modo de ver no es representativa de nada. A ver, espérate, Claudio. Y siguen contando lo mismo. Recién acaban de decir las personas que siguen haciendo que las personas quieren las grandes empresas. Y las grandes empresas no es el porcentaje total del país. El 80% ya del trabajo en Chile lo manejan las personas que no tienen más de 100 personas, 50 personas, 20 personas y hacen el volumen completo. Esto es una representación pequeña que te habla de las grandes empresas que están bien encasilladas, donde los problemas que tienen las empresas, ¿ya? Que son menos de trabajadores, yo te diría que le afectaría muchísimo más de los parámetros que hoy día tienen ustedes. A ver, Claudio, yo quiero decir algo súper... en primer lugar, esto lo hizo la Fundación Carlos Vial y lo hacemos un poco porque nuestro gran interés es ver cómo podemos potenciar e impulsar el área de personas como un área estratégica dentro de las organizaciones, ya que de verdad creemos que los trabajadores y quienes laboran al interior de las empresas son lo más importante. En tema de la pequeña empresa, yo estoy de acuerdo que en el fondo estoy de acuerdo que existen muchas empresas distintas y nosotros no es comparable ni la grande con la mediana, ni la mediana con la chica, y tampoco podemos comparar la cantidad de trabajadores informales que tenemos y la cantidad de gente que trabaja por cuenta propia y la cantidad de MIPYMES, o sea, todo tipo de organizaciones son distintas, por lo tanto se tienen que medir con sus pares. O sea, nosotros no podemos medir los trabajadores informales con los trabajadores que habitan en las grandes organizaciones, porque son muy distintos y porque tienen otras preocupaciones. Ahora, entiendo profundamente lo que tú quieres decir. O sea, nosotros no queremos representar al universo de los trabajadores. No
no podemos hacerlo, tampoco tenemos los medios para hacerlo, pero sí lo que queremos dentro de la fundación, lo que buscamos es que existan una gran preocupación por la calidad de vida, por desarrollar el potencial de los trabajadores al interior de las organizaciones, porque se capaciten bien para que tengan buena educación, para que puedan proyectarse. O sea, y esa es nuestra gran preocupación, no existe otra, para acercar brechas entre las direcciones o la administración y los trabajadores, entendiendo que la empresa es un ecosistema donde habitan trabajadores todos, llámese accionistas, no accionistas, directores y ese tipo de cosas. Por lo tanto, ahí está nuestra preocupación y en el fondo lo vimos, entendemos también, porque hacemos el premio PYME, estamos preocupados de la pequeña empresa a través de nuestros premios PYME, y ahí también vemos que en el fondo ellos no, por infraestructura, por lucas, por cantidad de personas, ellos no tienen equipo de recursos humanos. Entonces también lo que podemos hacer es que los que no tienen pueden aprender de iniciativas importantes que impulsan mejores prácticas y que impulsan mayor calidad de vida y que pueden ser copiadas. Eso es nuestro interés y entendemos profundamente lo que tú quieres decir. Y la otra cosa que es importante también es que existen muchas pequeñas empresas, muchas, pero también existen muchos trabajadores que trabajan en la gran empresa. Entonces también es importante ese número, o sea, hay un número, o sea, y eso es lo que estamos representando hoy en día. O sea, a futuro vamos a hacer otro tipo de, pero lo que estamos viendo es el área. Hay otra pregunta por ahí que no sé quién la tenía, Sí. si te paso. Muchísimas gracias. Antes me gustaría hacer un punto que me parece muy importante Adelante, mencionar. Muchas gracias. En primer lugar, cuando nosotros, quizás esto es como para quienes hacemos ciencias sociales, cuando utilizamos un método, lo hacemos porque buscamos un propósito. Y en este objetivo, nuestro propósito estaba enfocado en conocer qué acciones estaban desarrollando las grandes empresas. No porque no nos importaran las otras empresas, al contrario, como bien dijo María Isabel, desarrollamos un montón de acciones al respecto, pero ese era el propósito específico de la encuesta. Era, a su vez, conocer lo que estaba pasando en grandes empresas, porque así lo definimos como una de nuestras grandes preocupaciones, en función también de lo que estaba pasando con el premio. Si tuvimos 152 respuestas, tampoco es una cifra tan baja, porque son departamentos de gestión de personas. No era un enlace que circulaba a lo largo de las redes sociales y cualquier persona la podía responder. Hay una rigurosidad muy instalada, tanto con quienes respondían, ¿cierto? Cómo se respondían este cuestionario, sin lugar a dudas, y también eso implicaba para las empresas que respondieran un esfuerzo importante por reportar esta información. No era algo como que circulaba así tan a la rápida, sino que lo hicimos con un esfuerzo metodológico bien importante y bien construido. Ahora, si es que tuviesen más preguntas, Claudio, los podemos conversar quizás en otro momento, nosotros no tenemos ningún problema al respecto. Incluso a mí y a Joaquín nos gustan mucho los métodos, trabajamos también al respecto, y nada, la verdad es que es una conversación que hace tiempo no teníamos, así que también muchas gracias por lo desafiante de las preguntas, pero para tu tranquilidad también contamos con bastante aproximación, no solamente por nuestros estudios, sino también por nuestra experiencia realizando este tipo de estudios. Gracias, Creo que estábamos dando la palabra a eso. Sí, muchas gracias. Estamos justo en el tiempo, solo me gustaría brevemente que revisemos la pregunta de Sandra Jorquera, que nos decía, ¿es posible visualizar el futuro post-coronavirus laboralmente? Si alguien quisiera responder. Si quieres, Bea, lo podemos complementar. Súper. ¿Te parece? Vale. Yo creo que una pregunta súper difícil y sumamente necesaria, y muy amplia. Yo creo que incluso es como para abrir un debate en sí mismo, ¿no? En el sentido de cómo va a ser el mundo laboral post-coronavirus. Yo creo que un poco el sentido más sustantivo que da esa pregunta, nosotros tenemos algunas quizás primeras aproximaciones que derivan de este estudio.
En primer lugar, lo que comentábamos recién, yo creo que hay un proceso de institucionalización de ciertas prácticas que están pasando en pandemia que me parece súper relevante destacar, y yo creo que podríamos dar 3 respecto a cómo se está reestructurando el trabajo como estructura. En este sentido, creo que lo primero es el tema del comité de crisis. Creo que el comité de crisis, como vimos, hay un 88% de las empresas, de las áreas de recursos humanos que generaron estos comités que se mantienen, al menos en este periodo de abril y mayo de este año. Es decir, ya ha pasado un año y tanto desde el inicio de la pandemia, desde el primer caso de coronavirus que llegó a Chile, por ejemplo, estos comités siguen funcionando, y creo que ese espacio de discusión y acción con distintos actores, distintos estamentos que componen las empresas, creo que es sumamente valorable, y ojalá se institucionalice, y vemos que está superando el tiempo de solamente la contingencia laboral. Creo que esa es una primera luz que podemos ver de los resultados o implicancias que tiene la pandemia. En segundo lugar, también creo que el tema de salud mental, que ya habíamos comentado antes, también es un tema que pasó de ser la quinta preocupación en este sondeo respecto al año 2020 a ser la primera dentro de las empresas que pudimos testear. Es decir, ahí hay un cambio y que se está generando, porque precisamente vemos que el primer problema que tiene obviamente la pandemia es sanitario, físico, pero también tiene un problema, una implicancia muy importante en términos de salud mental. Y eso es algo que las empresas están viendo y están haciendo ciertos cambios, ciertas acciones en esa línea, al menos en estas empresas que, como bien decía Beatriz, hay autoselección, que es precisamente esa autoselección va en la línea de que se preocupan por la gestión de personas. Y finalmente creo que otro elemento que sin duda, y esto lo hemos visto hasta el cansancio, es el tema del teletrabajo. El teletrabajo en sí mismo mostró ser, y sobre todo en ciertos rubros como actividades profesionales, como algo totalmente desarrollable y que muchas veces puede generar incluso mayor eficiencia en ciertos procesos, ¿no? Y en este sentido, más que el teletrabajo a secas, lo que se está generando es una mixtura dentro de la estructura de las jornadas laborales, y eso también yo creo que es algo que va a perdurar sin duda en el tiempo y que marca un principal cambio respecto a la crisis sanitaria y lo que viene. Así que, vean, dale. Sí, muy de acuerdo con lo que menciona Joaquín, sobre todo también aludiendo un poco a el objetivo que realizamos cuando, o sea, qué es lo que podemos hacer y cuáles son las limitaciones de nuestros estudios. Mucho se nos pide, sobre todo cuando hacemos encuestas, poder saber qué va a pasar en el futuro, y eso es impredecible. Nosotros lo que podemos hacer es saber qué está pasando ahora, y en base a eso tener, por decirlo de la siguiente forma, tener insumos que nos permitan reducir quizás la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, pero la verdad es que si pudiésemos saberlo sería espectacular y le contaríamos a todo el mundo, pero efectivamente, como decía Joaco, hay ciertos temas que han aparecido, que observamos en los desafíos de gestión de personas y que lo más probable es que se sigan quedando. A mí me gustaría destacar el tema de salud mental, que sin duda es un tema que se ha tomado a la palestra en este último tiempo. De hecho, antes ni siquiera se hablaba mucho de salud mental, o no estaba muy puesto en las conversaciones cotidianas ni nada al respecto. Y el otro tema que a mí me parece que también es sumamente disruptivo, por decirlo así, o que se instala con mucha más fuerza, es el tema de la equidad de género en las empresas, porque al llevar el teletrabajo a las casas vamos notando estas diferencias que bien ya sabíamos, ¿cierto? Pero que ahora se notan con mucha más fuerza, y que hacen necesario que podamos ir generando acciones para mitigar estas diferencias. No solamente por una cuestión, si lo queremos, de justicia, sino también por una cuestión relacionada con reducción del riesgo psicosocial, con aumento de la seguridad laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Y también la pandemia un poco abre la posibilidad de hacer cambios y construir una sociedad que sea distinta, y dentro de la sociedad sin duda están las empresas. Oye, y yo quiero agregar que nosotros estamos en este momento realizando todos los jueves, los jueves, ¿cierto? En la no, los miércoles. Los miércoles. Todos los miércoles a las 9 de la mañana, en unos webinars con ICARE, en ICARE TV, que en el fondo estamos mostrando todos los desafíos post pandemia, a raíz de lo que hemos levantado desde el premio, que en el fondo el premio Carlos Vial el año pasado, más que medir las relaciones laborales,
lo que hicimos fue levantar las acciones o las iniciativas que estaban realizando las empresas por pandemia, y de ahí un poco en la pandemia, y de ahí han nacido cuáles son los grandes desafíos, y que los convidamos a que asistan, es en Icare TV, porque estamos mirando, la última vez vimos telemedicina, estamos mirando los distintos grandes temas o grandes desafíos que se están incorporando en las grandes empresas para poder afrontar estos cambios que en el fondo vienen para quedarse y serán siempre distintos, por lo menos en los próximos años. Muchísimas gracias, Isabel, gracias por la invitación también, y agradecer nuevamente a Beatriz y Joaquín de Fundación Carlos Viales Pantoso por acompañarnos hoy, así como también agradecer a toda la audiencia que estuvo junto a nosotros. Les recordamos que vamos a hacer el envío de la presentación que nos compartieron el día de hoy, y les agradecemos y deseamos un muy buen día. Muchísimas gracias, que estén muy bien.